Cordial saludo. Bienvenidos de nueva cuenta a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente miembro del Consejo de Literatura de Medellín y representante del subsector de escritores independientes. En función a ciertos ejercicios literarios y ciertas discusiones saludables y sempiternas que se dan frente al tema del autor, frente al tema de los personajes, la trama, la acción, una serie de situaciones. En este episodio vamos a dar un vistazo a una obra muy interesante titulada Introducción al estudio de la narrativa, cómo desarrollar la competencia literaria, que es de el autor Héctor Pérez Grajales. En esta obra el autor hace un estudio integral de estas categorías literarias que he mencionado brevemente. Vamos a leer algunos apartes de ese texto e ir haciendo los comentarios pertinentes. Acá seleccionamos uno. La competencia literaria depende de las experiencias lectoras previas, es decir, la lectura de un corpus de obra con criterios formativos es el fundamento para el desarrollo de las habilidades receptoras, para la sistematización de saberes y el intertexto del lector. La competencia literaria y la competencia lectora mantienen un estrecho vínculo de interdependencia. Cerramos comillas. Este concepto de competencia, que los profesores estarán bastante familiarizados con él, denota una aptitud determinada, ¿cierto?, para desempeñarse en un área, en este caso concreto, frente al tema de la literatura y de la interpretación. Entonces, uno de los alcances que se pueden hacer frente a este planteamiento es que evidentemente, en esto coincidimos con este autor, evidentemente la competencia literaria tiene como uno de sus puntos de referencia unos presaberes, es a lo que él hace referencia aquí cuando habla de un corpus determinado. Es decir, hay unos presaberes que existen que le permiten a un lector determinado acceder a ciertos niveles del texto. Hay muchos textos que tienen una relación, por decirlo así, no digamos de causa-efecto, pero sí se da el fenómeno de la intertextualidad. Textos que tienen como referencia a otros textos. Por ejemplo, uno de los más, y hecho además adrede, Ulises de Joyce, por ejemplo. Uno inmediatamente se remite pues a todos estos conceptos y a toda esta narrativa homérica, ¿no? Y hay unos que relaciones menos, por así decirlo, reconocidas, como las que existiría entre la obra de García Márquez y la obra, por ejemplo, de William Faulkner, entre Macondo y Yocnatapagua, aunque muchas personas consideran pues que Macondo es un producto puro, generación espontánea y que no tiene ningún tipo de referente, pero eso será quizá discusión para otro video. Entonces, de vuelta al texto, lo que queremos decir es, y que compartimos con el autor, es que evidentemente para ese proceso y para que el lector pueda acceder, aparte del tema de competencia lectora, es decir, una serie de habilidades para interpretar, para analizar un texto determinado en este contexto literario. Además, esa competencia lectora se complementa con una competencia literaria, con una aptitud pues que se tiene para interpretar esos textos, debido a que hay unas lecturas de orden previo y hay un fundamento en el lector. Entonces, nos parece que es un aporte valioso frente a eso, porque evidentemente puede parecer muy obvio, pero de manera certera se nota que cuando se enfrentan a un lector, digamos, a determinados textos muy sesudos, muy densos,
de los cuales él carece de unos presaberes, de unas maneras de abordar esa misma temática que ya se han dado en unos textos previos, de una cultura literaria, por así decirlo, le es más difícil acceder a ese tipo de competencia. También hay un aporte que este autor hace, abrimos comillas: según los formalistas rusos, en la narrativa debe distinguirse entre historia y discurso. La historia se refiere al argumento, unos hechos que viven los personajes ordenados cronológica y espacialmente. Sin embargo, estos elementos no son el discurso narrativo. Este se refiere a una historia que se cuenta en un lenguaje determinado, construido por una serie de signos lingüísticos y no lingüísticos, imágenes, momentos, gestos y ademanes, que sirven al propósito de contar. Cerramos comillas. Esta escuela de los formalistas rusos es una escuela bastante interesante, con las que por lo menos yo tengo algunos puntos de contacto. En este punto lo que se está haciendo es una división, yo no diría arbitraria, ni necesaria, quizá un poco artificial, porque la percepción que tenemos nosotros como lectores frente a un texto es que evidentemente la historia, o que otras personas llamarían trama, evidentemente tiene una relación con el discurso, con la forma, o con en esta clase los signos lingüísticos y no lingüísticos que se cuentan, que se utilizan. Pues realmente puede que se haga una disquisición académica para diferenciar esos dos fenómenos, en cuanto a que al margen de los tiempos que se utilicen y de la técnica narrativa que se utilice, evidentemente el personaje está ubicado en un tiempo y en un espacio. De hecho, si comienza, por decirlo así muy rápidamente, novelas en las cuales evidentemente hay saltos en el tiempo, por ejemplo, podríamos hablar del túnel, por ejemplo, ahí cuando ya comienza ya sabemos que María Iribarne murió, ya sabemos que el mismo pintor Pablo Castel la asesinó, porque él mismo lo está diciendo, ¿cierto? Está ubicado en un tiempo y un espacio. También célebre, y para muchos, no la mejor, pero una de las mejores obras de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. También sabemos, no desde un punto de vista en primera persona, sino que sabemos que también Santiago Nazar termina muriendo. Entonces, en ese orden de ideas, está ubicado en un tiempo y en un espacio, y podría hacerse a nivel puramente académico una división frente a la serie de estos signos que se estén utilizando. Pero realmente en la mente, por lo menos considero yo, en la mente del lector, ese proceso se da de manera simultánea. También aquí habíamos visto algo que se ha conversado mucho, que tiene que ver con la entidad o con la naturaleza de el autor y el narrador, ¿cierto? Porque no todo el mundo está de acuerdo en que el autor y el narrador son lo mismo. Entonces, en una parte de los elementos de la narración, haremos comillas, este autor Pérez Grajales nos dice: el narrador es el sujeto textual que relata los acontecimientos. El narrador es una especie de sustituto textual o entidad ficticia que enuncia el discurso. Cerramos comillas. Es decir, que desde esta concepción, que otros autores también recogen y argumentan, realmente la existencia del narrador, o sea, el narrador que cuenta la obra literaria, es distinto del autor que la escribe, distinto en la medida en que también sería una especie de recurso para comunicarse del autor como creador de la obra con su público dentro de la obra. Esto también ha generado una serie de discusiones alrededor de si es así o no, porque uno mira, por ejemplo, una obra autobiográfica
como confieso que he vivido, de Pablo Neruda, y uno se pregunta, bueno, entonces si nos atenemos a esta tesis a pie juntillas, Neruda creó una especie de, por decirlo así, de demiurgo dentro de la narración, o sea, a otro Neruda para narrar los hechos de su propia vida, o eso cómo se podría interpretar. Pues sería dentro, por lo menos en ese ejemplo, sin restar la validez que esta tesis puede tener también descriptiva, evidentemente porque no siempre el narrador va a estar de acuerdo o va a expresar el narrador realmente todo lo que el autor escribe. Pues pueden ser, en ese sentido, dos entidades diferentes. Una ficción dentro de la ficción, un demiurgo, por repetir el término, literario, a través del cual el autor, el escritor, se vale para llegar al público. Pero también podríamos citar este ejemplo muy rápidamente, el que acabamos de hacer con Pablo Neruda, para decir, bueno, entonces en ese, ¿cómo se hace esa disociación allí? Sería un poco más complicado. Nos vamos a estar viniendo estos ejercicios, ojalá con distintos autores, o retomando después lo que cada uno de los autores dice, porque es importante nosotros dentro de nuestro ejercicio literario como escritores y también para el público lector, que nos vayamos formando unos criterios alrededor de cómo se puede analizar la literatura, no solamente de una perspectiva puramente subjetiva, de me gustó o no me gustó, sino de tener en cuenta todas estas categorías y elementos que los autores a lo largo de los años y los teóricos y los críticos literarios a lo largo de los años han venido explorando. Entonces ha sido un gusto tenerlos en este episodio y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.